comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que está pues en la agenda nacional. Se trata del tema de vamos a hacer un análisis de la reforma fiscal, de la reforma hacendaria. Hoy tenemos aquí en el estudio a un experto, me refiero al contador público Samuel Campos Velarde. Él es contador público, ha sido presidente de la Coparmex y expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos en temas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, Samuel Campos Velarde, vamos a ir un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán. También ya estamos en Megacable, en el canal 221. Ahí nos puede sintonizar. También desde todo el mundo, a través del www.tvpacifico.com.mx. Si por alguna razón se le pasó algún programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Váyase a internet, ingrese a YouTube, teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, o el nombre del invitado, y ahí aparecerá el programa, está en línea. Bien, también me puede seguir en Twitter, en @jHéctorMuñoz, Facebook Héctor Muñoz, y ahí pues me podrá mandar también sus comentarios. Como les decía hace unos instantes, hoy nos acompaña el contador público Samuel Campos Velarde, expresidente de Coparmex, contador público y con una gran trayectoria y conocimiento del tema. Hoy vamos a platicar acerca de la reforma fiscal. Samuel Campos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a ti y a tu amplio auditorio, que a lo largo de estos 4 años pues han fincado un programa de opinión que creo que es muy valioso para la sociedad sinaloense. Gracias, Samuel. Bueno, hay que recordar al auditorio, Samuel Campos Velarde fue uno de las personas que tuvimos como invitado en los primeros programas aquí cuando era una mesa redonda. Me acuerdo que hicimos un análisis, vino un contador, un presidente de un colegio de contadores y analizamos un tema de coyuntura en ese momento. Bien, Samuel Campos, el presidente Enrique Peña Nieto, mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados, precisamente la reforma hacendaria, y pues se han generado algunas controversias referente a la misma, sobre todo hay el tema a las colegiaturas, al IVA a las colegiaturas, el tema al IVA, no al IVA a las hipotecas, en fin, se ha generado de alguna manera opiniones a favor, otras opiniones en contra. El otro día tuvimos la oportunidad de platicar ahí contigo en la Coparmex, nos expusiste algunos puntos, danos tu punto de vista acerca qué trae de bueno y qué trae de malo la reforma, porque hay que precisarle al auditorio que una iniciativa de ley tiene el propósito, por eso se llama iniciativa, se manda la iniciativa y los diputados, los 500 diputados, y si hay, en caso que haya reforma constitucional que no la va a haber, tendría que irse también al Senado, pero esta se va a resolver en la Cámara de Diputados. Y ahí pues precisamente los diferentes grupos políticos que conforman la Cámara de Diputados, los diferentes partidos, los diputados,
pues la habrán de aprobar o en su caso hacerle las modificaciones pertinentes. Adelante, Samuel. Bien, pues esta iniciativa que manda el presidente de la República al Congreso de la Unión tiene como propósito equilibrar las finanzas del Estado a través de incrementar la recaudación. Esta iniciativa o una reforma hacendaria es necesaria en México toda vez que la recaudación por concepto de impuestos es una de las más bajas de Latinoamérica y es la más baja de los países que pertenecen a la OCDE. Y esto pues hace insuficiente la aplicación al gasto público. Esto se refleja pues en una creciente pobreza, una inadecuada distribución de la riqueza, el tener un mercado interno deprimido, el tener una industria petrolera desmantelada, obsoleta, ¿verdad? Todo esto pues es motivo de una baja recaudación que con esta reforma fiscal pues se pretende dar un avance importante. Yo creo que esa sería la importancia de la reforma. Entonces, si se logra, pues se van a obtener los recursos que el Estado necesita para equilibrar sus finanzas y tener un desarrollo económico más sano. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? Bueno, pues una reforma fiscal siempre es polémica porque afecta a unos sectores, beneficia a otros. En este caso particular, pues el objetivo es recaudar y se enfoca a los sectores pues que detentan de alguna forma poder económico, como es el caso pues, de las grandes empresas, de la clase media, ¿verdad? De las empresas del país. Entonces, pues hacia allá va enfocada la reforma. No va va enfocada desde tu punto de vista a los contribuyentes ya cautivos. Sí, esta pudiera ser una de los inconvenientes o desventajas que tiene la reforma. Todavía no damos ese paso para tratar de incorporar a la formalidad a un 50-60% de contribuyentes pues, o de personas que ahorita no están en el padrón de contribuyentes. Esa pudiera ser una de las desventajas. No obstante, en la ley del impuesto sobre la renta se está proponiendo algo interesante. Hay un régimen de incorporación fiscal que precisamente el objetivo es incorporar a la formalidad a todos esos contribuyentes que ahorita están fuera de ella. ¿Cómo? Mira, para empezar, existe un régimen de pequeños contribuyentes, los repecos famosos, mismos que la iniciativa propone que desaparezcan, así como los contribuyentes de régimen intermedio, que son contribuyentes que tienen ingresos hasta 4 millones de pesos en el año. Entonces, para sustituir a esos contribuyentes, se está proponiendo el régimen de incorporación fiscal. Este régimen de incorporación fiscal tiene dos ventajas importantes. La primera de ellas es que permitiría que estos contribuyentes facturen a sus clientes y esta factura serviría para que sus clientes deduzcan y acrediten fiscalmente, lo cual les da una ventaja que no han tenido, sobre todo los repecos. Y eso les puede generar mayor actividad de negocio a esos contribuyentes. Por otro lado, otra ventaja es que en el primer año se les exime al 100% del pago del impuesto a la renta. Y entran a un proceso de gradualización donde empiezan a pagar el 20%, luego el 30%, luego el 50%, y a partir del séptimo año ya están pagando el 100%. O sea, se les da un esquema de transición para que pues, la entrada no sea tan abrupta, ¿verdad? Y puedan asimilarlo. Entonces, creo que son de las cosas buenas que trae esta reforma. Son de las cosas buenas. Aquí pues se va a enfrentar a la escasa cultura tributaria y de organización que tienen estos pequeños negocios. Si se logra sacar, imbuirles una cultura empresarial a estos pequeños negocios, se va a avanzar mucho. Ahora, Samuel, mira, nos están mandando un corte. Me gustaría que nos pusieras un ejemplo de qué tipo de negocio se trata. Ahorita que regresemos del corte, precisamente para ilustrar más al auditorio que nos ve desde Choice hasta Escuinapa. ¿Te parece? Claro. Bien, pues vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el contador público Samuel Campos Velarde. Él es contador público, como les digo, y expresidente de Coparmex. Y pues es un estudioso de este tema. Estamos hablando de la reforma fiscal. Yo soy Héctor Muñoz, sígueme en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos.
Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Estamos platicando con el contador público Samuel Campos Velarde, él nos está desglosando lo que él considera más importante de la reforma fiscal. Antes de ir a un corte nos comentabas, te pedí que nos dieras un ejemplo. Adelante, por favor. Sí, por ejemplo, los candidatos a este régimen de incorporación fiscal pues van a ser todos aquellos negocios pequeños que vendan bienes, como es el caso de abarrotes, el caso de talleres mecánicos. Un abarrote. Sí, un abarrote que tenga ingresos hasta $1 millón en el año sería sujeto de este régimen. Un taller mecánico o un taller que preste diferentes servicios, pues también sería sujeto de este régimen. Una mercería. Una mercería, un estacionamiento, un restaurante o fonda, lonchería. Negocios que hay muchos en la ciudad, ¿verdad? Y que a veces cuando requerimos de sus servicios, pues no están en posibilidad de darnos un comprobante fiscal, lo cual rompe con la cadena pues de la comprobación de deducciones, y esto le ocasiona problemas a quien pague esos servicios. Exacto. Si se logra que la aceptación de este régimen, pues esto le va a ayudar mucho a los contribuyentes cumplidos, porque entonces sí van a tener proveedores que le van a entregar comprobantes fiscales por los gastos que se hacen. Y eso pues fortalece la cadena de cumplimiento de la obligación fiscal. Ahora, en el tema, mucho se ha hablado del ICR, de desaparecer el ICR o desaparecer el YETU. En este momento, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es desaparecer el YETU. El YETU nace como un impuesto de control y de manera temporal. El YETU nació en el 2008, y tenía una vigencia programada de 4 años, es decir, ya en 2013 ya no debió haber aparecido. Entonces prácticamente pues ya estaba anunciada la desaparición del YETU, y a partir de 2014 se pretende que ya no va a haber YETU. Y se queda el impuesto de la renta, que es el que grava las utilidades que obtienen las empresas y las personas, sobre el cual están haciendo una serie de modificaciones. Están incrementando la tasa del impuesto por un lado, y por otro lado están incrementando la base o la utilidad sobre la cual aplicarían la tasa. El incremento a la base lo están llevando a cabo a través de eliminar algunas deducciones o restringirlas, eliminar regímenes fiscales especiales, y aquí va a haber afectaciones pues al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al transporte, a la construcción. Estos sectores pues que tienen de alguna forma ciertos privilegios o estímulos fiscales, pues ya dejarían de tenerlos a partir del año que entra. Ahora, te interrumpo. Ahorita que comentaste el tema de las actividades primarias, ahorita, ¿cómo estamos y cómo estaríamos en caso de que se apruebe? Ponnos un ejemplo. Ok. Básicamente ahorita el sector primario, la actividad primaria, tiene el beneficio de pagar el impuesto de la renta sobre flujo de efectivo. Y esto pues es una ventaja, es un beneficio. Paga una tasa reducida también, en lugar de pagar el 30%, paga el 25%. Tiene derecho a hacer ciertas deducciones, aun cuando no tenga los comprobantes que cumplan todos los requisitos fiscales. Básicamente esos serían los beneficios pues, que tiene este sector. Entonces, la intención pues, de la iniciativa es eliminar este régimen y equipararlos al régimen general de ley, tanto al sector primario como al transporte, a la construcción. Sí, porque ha habido quejas sino que contrapropuestas del sector pesquero, el sector agrícola, y no hay que olvidar que Sinaloa, es un estado de que tenemos una actividad primaria, actividad productiva. Ahora, en el tema, a nivel empresarial, el tema de la consolidación fiscal, ¿qué hay? ¿Cómo viene? Ok, el tema de la consolidación fiscal aplica a los grandes grupos empresariales. En México existen alrededor de unos 420 grupos empresariales que aplican esta figura fiscal. Ponos un ejemplo. Sí, estos grupos empresariales se componen por una cantidad importante de empresas, 100, 150, 200 empresas forman ese conglomerado empresarial. Entonces, la actual ley les permite que calculen su impuesto de la renta sobre una sola base gravable, es decir, que consoliden los resultados de todas sus empresas. O sea, si una ganó y si una perdió, le restan y le suman. Así es. Y esto pues les permite algunos beneficios. Y además les permite diferimiento del impuesto sobre la renta, de alrededor de 5 años más o menos.
Este beneficio pues obviamente está considerado eliminarse. ¿Y qué han dicho las cúpulas, sobre todo empresariales? No he visto mucha reacción al respecto. No ha habido mucha reacción, es muy probable que este asunto ya se haya consensado con anterioridad, porque hubo en alguna ocasión en el gobierno de Felipe Calderón, se pretendió una reforma de este tipo y se logró parcialmente, pero otorgándoles un subsidio compensatorio a estas grandes empresas. Entonces ahí se dio el primer avance sin lograr el resultado esperado. Yo creo que esta vez se va a lograr el objetivo. Ahora, el tema, pues ya hasta el PRI, el PAN, el PRD ya dijeron no iba a colegiaturas, no iba a hipotecas, no iba hasta lo de las mascotas. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? En el caso del IVA a colegiaturas creo que esto debe reconsiderarse. Debe reconsiderarse y no se debería agravar la educación. Se ha dicho mucho que la educación es un derecho de los mexicanos y es una obligación del Estado a otorgarle la educación a los mexicanos. Sabemos pues que de las insuficiencias presupuestales y entonces cierto sector de la población pues accede a la educación privada y paga por ella. Entonces, que le cobren por eso, pues yo creo que es contraproducente o no da lugar porque pues de alguna forma le están quitando una obligación al Estado. Entonces no se debería grabar. Y ya parece que hay consenso en ese sentido. Sí, bien. Vamos a ir a un corte, nos están mandando un corte. Estamos platicando con el contador público Samuel Campos Velarde y él nos está dando su punto de vista acerca de la reforma fiscal. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el contador público Samuel Campos Velarde. Él nos está dando su opinión acerca de la reforma fiscal que presentó como iniciativa el presidente Enrique Peña Nieto. Samuel Campos, desde tu punto de vista, ¿qué crees que le faltó a esta iniciativa o qué crees que se le deba de agregar para que los diputados, pues, de alguna manera la aprueben o analicen? Bien, una expectativa que se tenía respecto a esta reforma fiscal era que se incrementaran los impuestos indirectos y se bajara la tasa de los impuestos directos. Me explico. Que se aumentara el IVA y el impuesto especial de producción y servicios, que son impuestos indirectos, y que se redujera la tasa del impuesto a la renta. Esto obedece a una tendencia internacional y de hecho es una recomendación que hace la OCDE a través del exministro de Hacienda aquí en México, José Ángel Gurría, que es un conocedor del tema. ¿Fue secretario de Hacienda también? Sí. Entonces, pues esto obviamente no se está dando, ¿verdad? Creo que es importante que se considere, probablemente ya no para este año, pero sí para los siguientes, porque es lo que va a permitir una mayor recaudación a un menor costo. ¿Nos puedes repetir lo que dijiste, la fórmula esa, para que nos quede claro, de lo del IEPS, todo eso? Ok. Sí, mira, la tendencia internacional es aumentar los impuestos indirectos, los impuestos al consumo. O sea, si yo consumo, si tú compras, consumes, pagas. O sea, como decías, el IVA generalizado. IVA generalizado y a lo mejor con tasas diferenciadas, ¿verdad? Y en este caso particular del IVA hay algo que es importante también señalar. Hay sectores de la población con menos ingresos que evidentemente resultarían castigados con esta medida. Bueno, ahí la propuesta sería buscar un mecanismo compensatorio para resarcir el poder adquisitivo de ese sector de la población cuyos ingresos pues no soportan un IVA generalizado. Y además aquí se aprovecharía para promover la formalidad. Con el instrumento de la factura electrónica o comprobante fiscal digital es relativamente fácil identificar las personas que consumen y que pagan un IVA. Y conociendo su nivel de ingresos, se puede idear un mecanismo para que se les regrese la totalidad o parte de ese IVA que
que lograron esas personas. Y de esa forma se va a gravar a quienes tienen capacidad económica y se dejaría fuera del gravamen a los que no tienen capacidad económica. La razón por la que no se ataca mucho el IVA generalizado es precisamente por la población de bajos recursos. Pero y el tema político también. Y el desgaste político que significaría exactamente pues aplicar IVA de manera generalizada. Sí, se le daría, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador o a las izquierdas o a los partidos políticos, se politizaría el tema. Por lo pronto se paraliza el DF, ¿no? Sí, con tanta marcha y tanta cosa que hay, ¿verdad? Ahora, otra cosa que tú consideres que debe incluir. Nos quedan 3 minutos. Hay propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, las cuales creo que los diputados tienen que analizar con mucho cuidado. Estas reformas están bien intencionadas, pretenden pues elevar la recaudación a través de darles mayores facultades a las autoridades fiscalizadoras. Pero es importante tener en cuenta los derechos del contribuyente y la seguridad jurídica que el contribuyente debe de tener a la hora de realizar su actividad empresarial. Algunas de estas propuestas pues están vulnerando esa seguridad jurídica. Y es lo que, pues, en la reunión que tuvimos con los diputados la semana pasada, pues les pedimos encarecidamente que revisaran ese punto. Es el caso, por ejemplo, de la posible cancelación de sellos digitales de los contribuyentes que emiten facturas. A partir de 2014, todas las facturas que se emitan van a ser electrónicas, van a ser a través de, se llaman comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, para poder yo emitirle una factura a mi cliente, primero la tengo que enviar al SAT para que le ponga un sello digital. Me la regresa el SAT y yo se la entrego al cliente. Entonces el Código Fiscal prevé la posibilidad de cancelar esos sellos digitales e impedirle a los contribuyentes que emitan esas facturas. Esto equivale a paralizar el negocio. Y las razones, algunas de ellas son válidas, pero otras no tanto. Hay faltas administrativas como no llenar un libro de actas, no poner un registro de contribuyentes, no tener la contabilidad al corriente, y son motivos por los cuales pues cancelarían los sellos digitales. Entonces creo que esta medida tiene que dosificarse, tiene que gradualizarse precisamente para no poner en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes. Bien, Samuel, nos queda medio minuto para que te agradecemos, el tiempo es muy corto. Adelante, te despides de la auditoría. Te agradezco mucho, Héctor, la oportunidad que nos das de platicar sobre un tema tan importante para el futuro del país. Esperemos pues que se despierte la conciencia de los ciudadanos. La obligación de pagar impuestos es una obligación fundamental que tenemos los mexicanos. En la medida que lo hagamos, este país va a crecer, este país va a salir desde el estado en que se encuentra y pues ojalá que esta reforma fiscal sirva para ello. Yo le agregaría también que el gobierno tiene que ser más transparente para que le dé más confianza a los ciudadanos. Así es, definitivamente eso es importante. Bien, pues nos vamos a agradecerte nuevamente y esperemos pronto tenerte aquí. Muchas gracias, Héctor. Bien, pues nos vamos. Hoy tuvimos el gusto de platicar nuevamente con el contador público Samuel Campos Velarte, contador público, expresidente de Coparmex, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, quien nos dio su punto de vista acerca de la reforma fiscal. Yo soy Héctor Muñoz y nos vemos con otro tema de gran interés en la próxima edición. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.